noches, Jimé. Un poquito de Hola, problemas. ¿cómo andás? Hola chicas, las veo en negro. Yo también, veo todo el Bueno, día. ahora a lo mejor viene la imagen, las puedo ver, bueno, las escucho, pero me pasa como la vez pasada, vieron que les decía, en un momento sí tuve imagen, pero ya no. Sí la puedo ver a Flor desde la computadora, pero no desde el celular. Yo sí las No, yo veo a no, las dos. yo veo todo negro. Ni a Sil, ni a yo. Hola, Jimé, en la computadora sí las puedo ver, pero en el celular no. Bueno, ¿cómo Pues muy, están? Gracias, Flor, por este esfuerzo que hiciste de horario. Teníamos, sí, no, teníamos, sí, teníamos programado para más tardecita, un poquito, una media hora más tardecita, pero claro, quisimos entrar un poco antes, creo que no pasa nada. no, Sí, muchas gracias, Flor, por el horario. Lo que pasa es que acá en Argentina es como un poco tarde. No sabíamos que era 3 horas, digamos. Sí, hola claro. Yoli, bienvenida. Hola, Gracias, hola, bienvenidas, Hola, Tenemos, Silvana, Jimena. Buenas gracias. noches. tenemos aquí a tres grandes mujeres. Nuestra invitada de honor el día de hoy es Jimena Testore. Nos acompaña Silvana Marchese y nuestra querida Yoli Castillo. Esta es una charla que vamos a tener. El tema es el autismo. Y aquí tenemos unas expertas en el tema. Jimé, te doy la bienvenida. Es un honor para nosotros que nos acompañes en Semblanza Literaria. no, para mí es un Silvana, honor estar acá y poder hablar de un tema que me fascina, que es el autismo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sil. Hola, Nati, ¿cómo andás, mi amor, ahí abajo? Hola, Gente Nati. amiga. Así que, Yolanda, un gusto. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. bueno, gracias a Silvana y a Yoli también por acompañarnos. No sé quién gusta iniciar. Estamos aquí yo no le llamaría entrevista, sino tenía un programa yo que le llamaba parloteo y era que nos agarrábamos un tema y nos poníamos a charlar del tema. Tiene rato ya que no lo traigo a Semblanza por motivos de salud y problemas de tiempo más que nada, pero esta es una charla entre amigas y el tema es el autismo. Así es. Sí, No sé si me quieren yo también quiero agradecerle a Jimena realmente la amabilidad que tuvo en aceptar esta propuesta, lo cual la idea es justamente llevar este mensaje a muchas familias, a muchas mamás, a muchos papás, para que nada, que a quien lo pueda ayudar con el conocimiento que tiene Jime, no solamente desde lo terapéutico, de acompañante, sino como mamá misma de ese increíble muchachito que nos ganó el corazón a todos, como es Luca, ¿no? Entonces, yo quisiera particularmente agradecerte, Jimena, que nos traigas tu conocimiento, tu experiencia y arrancá como quieras, de donde quieras. Ya sabes cuáles son los interrogatorios o los interrogantes que tenemos todos. Primero que nada, ¿qué es el autismo? Pero fundamentalmente, ¿cómo se vive desde adentro el autismo y cómo día a día vos lo sobrellevás y lo capacitás a Luca para que él sea independiente? Así que abriendo este abanico de propuestas, tenés para decirnos lo que vos desees. Bueno, arrancando para una cuestión de información, el autismo TEA conocido es el trastorno del espectro autista. ¿Qué decirte? Como mamá, puedo contar mi experiencia de vida en el sentido de que cuando yo me entero del diagnóstico de mi hijo,
obviamente que dentro del año yo veía viendo comportamientos que no eran los correctos, ¿no? Conductas inusuales. Básicamente, a ver, el autismo no es para tenerle miedo, son capacidades diferentes, no es discapacidad, ¿sí? Lo que pasa es que no hay otro lugar donde meterlo el autismo. Entonces son capacidades diferentes, son habilidades diferentes que posee cada chico. ¿Por qué se le llama espectro? Porque no todos los chicos poseen las mismas características del autismo. Por eso es un espectro, es grande, es un abanico muy grande de características y demás que conllevan, van de la mano una con la otra. Yo empezaba a notar, sobre todo el autismo se detecta, lo importante es detectarlo en temprana edad para poder abordarlo como corresponde, donde los chicos de 1 año a 6 años, desde su nacimiento a 6 años, son esponjitas que asimilan la información. Después de los 6 años se complica ya la información y hay que hacer otro tipo de trabajo. Como todos, ¿sí? Como el neurotípico, pasa lo mismo. Entonces está bueno la idea de detectarlo en temprana edad para poder trabajarlos desde chicos, y lo que tiene el autismo que van perdiendo habilidades. En mi caso, en mi hijo, hoy es un alto funcionamiento porque el autismo se divide en grados. ¿Por qué es importante conocer los grados? Porque uno como terapeuta tiene que saber dónde está parado para aplicar diferentes técnicas al abordaje, para poder enseñarles correctamente desde una base. Hoy mi hijo está en un alto funcionamiento, gracias a Dios. Él comenzó, lo llevo a un neurólogo, siempre es importante recurrir a un neurólogo infantil en caso de sospechas de comportamientos inusuales, o que la mamá siempre presiente que algo está pasando, que no está dentro de los parámetros normales. Siempre hay que ir a un neurólogo infantil para salir de dudas. El neurólogo es el que diagnostica y da el tratamiento a seguir, ¿sí? Que son los profesionales que empiezan a atender a la criatura. Así me pasó en mi caso, yo desconocía, no tenía familia, ni siquiera con problemas psiquiátricos, porque también te pregunta el neurólogo si en tu familia hay antecedentes de problemas, si bien no es psiquiátrico el autismo, pero no se olviden que en un pasado, en la historia del autismo, viene de la mano de la esquizofrenia infantil. Entonces, siempre se pregunta si hay un caso de antecedente psiquiátrico en la casa o síndrome de Down, aunque no tengan nada que ver el diagnóstico. Siempre me pregunto, va por genética. A lo mejor mi familia directa o abuelos no son autistas, pero capaz que mis antepasados que vienen en los genes lo fueron, ¿sí? Pero viene por parte sí, se puede llamar que se puede heredar de alguna forma el autismo. No se sabe bien con precisión científicamente cuál es la causa del autismo. No hay una precisión, pero se relaciona mucho con la parte genética. ¿Qué decirte? Como mamá, cuando empiezo con las sospechas, lo primero que hago es llevarlo al pediatra, porque mi hijo lo primero que hizo fue dejar de hablar, ¿sí? Él habló antes del año, decía mamá, papá, agua, y de repente hubo una mudez de golpe total, y eso es lo que a mí me empezó a llamar la atención más, que es ciertos comportamientos que uno lo puede derivar, que bueno, puede ser lógico de un niño. Cuando lo llevo al pediatra, me mandan a una fonoaudióloga o neurólogo infantil. Yo ya acudí directamente a la clave, que fue el neurólogo. Digo, bueno, yo acá quiero saber qué es lo que está pasando. Y le hacen un protocolo de estudios, pero ya sabíamos que era autismo, ¿sí? Ya nos había dicho el neurólogo, es autista. Bien. Mi hijo, cuando lo diagnostican, era de moderado a severo. Yo como mamá, yo de donde vivo, yo vivo en Neuquén Capital tengo 4 horas de viaje en auto, a los cuales fui a Neuquén Capital, y esas 4 horas cuando volví ya con el diagnóstico de mi hijo, yo obviamente lo primero que hice fue mirar al cielo, y lo único que le pedí a Dios que me dé fuerzas para enfrentar esto.
Yo no sabía de qué se trataba, desconocía el autismo totalmente, pero yo le prometí a mi hijo que íbamos a lucharla juntos, que jamás le iba a soltar la mano. Y así fue. Me puse a estudiar, me capacité, hablé con neurólogos de muchos países para asesorarme realmente qué era el autismo. Y hay uno de España que me lo explicó a lo criollo, y me quedó muy grabado, y eso fue lo que a mí lo entendí perfectamente. Él me dijo, el neurotípico es la persona que no tiene trastornos, ¿sí? Nace con un cerebro, con piezas y un instructivo. El autismo nace con el mismo cerebro, las mismas piezas, sin el instructivo. Y ahí está el famoso rompecabezas, que hay que empezar a unir esas neuronas para que ellos empiecen a adquirir habilidades perdidas. Mi hijo, hoy, con 9 años, logré durante muchos años recuperar el 80% de habilidades, como el habla, como independencia. ¿Por qué? Porque yo me capacité como mamá, estudié, tengo 2 años de una especialización en TEA hecha en la Universidad de La Plata de Buenos Aires, soy acompañante terapéutica, nunca bajé los brazos. Y yo siempre digo, sí se puede, sí se puede. Se puede recuperar hasta todas las habilidades si uno se lo propone como mamá. Y eso es lo que hay que hacer. Pero es mucho esfuerzo, es mucha constancia, y ellos aprenden mediante la repetición permanente de las cosas, por imágenes y por palabra, siempre. Son técnicas de trabajo que se van empleando. Vos me dirás, ¿lo asimilaste? Sí. Hoy amo a mi hijo tal cual es. No lo cambiaría por nada del mundo, porque me ha enseñado a vivir de otra manera. Me ha enseñado hasta a valorar el sol que sale todos los días. Y me ha enseñado a cambiar y a preocuparme por cosas que valen la pena y por cosas que no las valen, descartarlas de mi vida. Hoy es el centro de mi vida, y obviamente con 9 años seguimos trabajando en todos estos temas, porque todavía falta, cuanto más creciendo, los chicos van presentando otros tipos de características que hay que abordarlas en el momento. Pero sí se puede. Ese es el mensaje que le doy a todas las mamás, y las capacitaciones que siempre doy acá, donde vivo yo, es darle la fuerza a esas mamás que a veces se desmoronan, que dicen, no, esto no va, o los mismos neurólogos que te dicen, no va a poder. Sí puede, sí. Con trabajo, esfuerzo y constancia, sí puede. Perfecto, Jimena. Con respecto a los estímulos sensoriales, ¿no? Que dicen que hay una cierta mayoría en la sensibilidad que pueden sentir los que no tienen el autismo. Luca, perdón, sin ese, gente, Luca, ¿a qué le es más sensible? ¿A la textura, al sonido, a las luces? ¿Tuvo algún este tipo de situación o no? Sí, como todo autista siempre está, no hay un término medio, o es hipersensible o hiposensible. El hipersensible es los que le molesta los ruidos fuertes, son hipersensibles a las texturas. Luca comenzó así, pero todo tiene un trabajo y una técnica. Es cuestión de sensibilizar el oído, es cuestión de sensibilizar el tacto, es todo trabajo técnico que se hace con el niño, pero él se podría considerar hoy en día que le molestan los ruidos altos, como los gritos de otros chicos, a veces por asombro, ¿sí? Por miedo a hablarlo permanentemente con diferentes cosas. Por ejemplo, mi hijo aúllan los perros porque suenan la sirena y él lo relaciona con el lobo, quien le da miedo. Entonces le molesta el aullido de los perros. Bien. Me gustaría que explicaras por qué el corazón azul. Porque hoy estábamos hablando justamente a la tarde con Jimena acerca de esto, ¿no? De por qué el azul, me gustaría que lo explicaras, por qué también se ve a través de
el rompecabezas, ¿no? El famoso rompecabezas de colores que uno lo ve. ¿Podés explicarnos un poquitito de eso? Sí, esos son símbolos que se le dieron al autismo. Yo la verdad que en ese sentido no comparto mucho, para mí el autismo es un diagnóstico, pero le han puesto símbolos como el rompecabezas, el que se identifica con el color azul. El color azul se hace referencia al mar, al océano, a su inmensidad y diversidad que posee el océano, ¿no? Eso que da como cuando vos te pones frente al mar y ves semejante, ¿no? Como un espacio grande, como, bueno, se relaciona el color azul al mar, a esa grandeza que tienen diversidades de conductas en su cabeza, ¿no? De cosas que van pensando al mismo tiempo. El rompecabezas es prácticamente lo que acabo de explicar hace un rato, son esas piezas que están desacomodadas, que la intención de ese símbolo es volver a acomodar esas piezas para que se forme ese rompecabezas y pueda llegar a ser independientes o adquirir habilidades. Perfecto. Yo antes de pasarle la palabra a las chicas, acá José Manuel hace preguntas muy interesantes, que, discúlpame José Manuel, te leo, pero no quería interrumpir. Dice, para quienes nos acercamos desde afuera a un niño con autista, a un niño autista, ¿qué hay que tener en cuenta? O sea, yo interpreto cómo tenemos que nosotros, al no ser mamá, papá, somos extraños, cómo tenemos que comportarnos ante ellos. A ver, primero conocer al niño, de sus intereses que presenta. Normalmente el autismo tiende a tener intereses restringidos. Van a notar que muchos autistas sus intereses de juego pueden ser dinosaurios, ¿sí? Y se centran solo en los dinosaurios. Uno, para acercarse a un niño autista y poder hacer esa conexión con él, tenés que fijar cuál es tu interés real. Y desde ahí poder acercarte, ¿sí? Tener un tono suave, porque puede ser hipersensible a los ruidos, a los gritos, entonces tener un tono suave por las dudas, pero sobre todo conocerlo, el gusto, su interés. Desde ahí podés empezar a tener una conexión a la manera autista, porque tienen comunicación diferente a nosotros, pero desde ahí vas a poder tener una conexión con él y empezar a compartir sus propios intereses. Perfecto. Flor, Yolanda. Pues decirle a Jimé que es digna de admiración el ponerse esa camisa y apoyar a su hijo al 100%, incluso meterse a estudiar para poderle dar una mejor calidad de vida es admirable. Así es. Acá hay una pregunta muy interesante de José Manuel, perdón, que dice, ¿qué es un comportamiento inusual y cómo identificarlo? El comportamiento inusual son se le llama estereotipias, ¿sí? Que presenta el autista. Se llaman, perdón, no escuché que me... Estereotipias. Estereotipias. En forma técnica son estereotipias. Sí, sí. Son movimientos repetitivos corporales, como el movimiento de las manos, muy seguido, ¿sí? Como mirarse los dedos de las manos y hacer esto frente a los ojos, como correr en círculos sin sentido. Esos son comportamientos inusuales, se llaman estereotipias. No me acuerdo qué fue lo que preguntó, cómo identificarlo de esta manera. Te vas a dar cuenta enseguida porque son movimientos bruscos y repetitivos constantemente. Son fáciles de ver. Jimena, con respecto a la educación escolar, a los colegios, a ver, ¿a qué colegio? ¿Cómo se elige el colegio? ¿Hay una educación específica? Contanos un poquitito. Desde mi experiencia personal con mi hijo fue 2 años escuela especial, más que nada fue una escuela, Luca es muy inteligente,
Luca tiene 9 años, pero tiene un nivel intelectual de un nene de 12, y desde chico tenía esa capacidad intelectual. Pero él fue más que nada para hacer las relaciones sociales, o sea, el poder desarrollar, el poder jugar con otro niño, el poder hacer, si bien ya él fue con una base, porque yo los primeros años lo trabajé con él, y ya fue con un juego simbólico desarrollado. ¿Qué es el juego simbólico? El juego simbólico es saber utilizar un autito que es para correr o para andar. Eso es normalmente el autista lo que hace es agarrar el autito y girarle las ruedas, porque le llama mucho la atención todo lo que gira. Se los quedan mirando y lo hacen girar. Es el mismo movimiento que hacen ellos con las manos. Todo lo que es rápido, ellos les llama la atención. Entonces hacen lo mismo con los juguetes. Enseñarle para que es un avión que vuela, que va gente, que puede hacerlo volar sin necesidad de estar rompiéndolo, tirándolo. El juego simbólico es el significado del juego real, ¿verdad? Del objeto. Si bien él fue con esa base, pero no sabía jugar con otro chico. ¿Por qué? Porque hay un mito que dice, están encerrados en sí, están en otro planeta, en otro mundo. No, eso es mentira, están en este planeta y viven lo mismo que vivimos nosotros, ¿sí? Porque son del planeta Tierra. Ahora, encerrados en sí mismos, que es la palabra que el autismo significa en latín, encerrados en sí mismos. Hasta ahí depende, porque vos ves un alto funcionamiento y te vas a dar cuenta que no están así. Vas a ver un autismo leve y te vas a dar cuenta que no están así. Sin embargo, un autismo severo tampoco están así, pero bueno, tiene más gravedad, como autolesiones, como gritos desmedidos, hasta brotes psicóticos pueden llegar a tener, por eso normalmente están medicados. Pero no están encerrados en sí mismos porque, aunque no te miren, te escuchan. Aunque no te vean, te ven. Entonces están en este planeta, viven lo que vivimos nosotros de diferente manera. Con respecto a esto de que aunque no te vean, te ven, yo quiero dar una experiencia con Luca, que justamente te lo comenté con una emoción muy grande a Jime en una de las tantas videollamadas que hacemos, ¿no? Que él, cuando me escucha, sin siquiera saber de mí, se arrima a la cámara para saludarme, lo cual yo siempre lo saludo, por más que sepa que puedo o no recibir ese saludo, y sin embargo siempre lo recibo. Y no conforme con eso, me llevo el regalo de Luca, que hizo una conexión de vista o de mirada para conmigo, que fue algo increíble, porque no es que estaba mirando a la nada, sino que realmente me estaba mirando a mí. ¿Esto qué significa? Hoy lo hablábamos con Jimena, ¿no? Cuando se lo comenté y noté estos detalles que son, francamente, son un regalo que te hacen, ¿no? Porque te sentís, yo me sentí una elegida, francamente lo digo. Que levante la mano y me haga, ¿no? O que se le apoye a la mamá en el hombro y que me mire, francamente, sí, un verdadero regalo. ¿Qué sentís cuando suceden estos contactos tan maravillosos, ¿no? Que tiene Luca? Sí, la verdad que ese momento que vos estás recordando, Totalmente. me acuerdo que estaba Sil por teléfono. Yo estaba hablando con Sil en videollamada y lo veía a mi hijo atrás del teléfono que se me quedó mirando fijo. Y yo digo, le hago gestos como diciendo, ¿qué, mi amor? ¿Qué necesitas? No, no me estaba mirando a mí. No. Él estaba escuchando la voz de Silvana. Y en un momento se acerca, se acuesta en mi hombro y se la queda mirando fijo en la pantalla y le dice hola. Hola, sí. Qué lindo. No, una dulzura. Ve porque son reacciones que, como yo le decía a Sil, o pudo ver, ellos son muy perceptivos, incluso mediante la voz, tienen sentidos muy desarrollados.
Y yo le digo así, o te escuchó voz de triste, y son muy empáticos con eso, o sintió la amabilidad y la sencillez y quería verte el rostro, quería ver de dónde venía esa voz. Sí. ¿Curiosidad, Jimé? No, no es curiosidad en este caso. No es En este caso quiere curiosidad. conocer quién está atrás de esa voz. Sí. Sí, No, creo Luca que es algo que, más allá de la inteligencia que tiene, francamente es, aparte sabe que es el niño, el niño de mamá, ¿no? Porque realmente la inteligencia lo lleva a eso. Con los cumpleaños, Jimé, contanos con los cumpleaños. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo festejas? ¿O cómo lo festejan los cumpleaños de Luca, no? Porque comúnmente se hace revuelo en la familia. ¿Y acá qué se hace? Mira, a los cumpleaños pasamos varias etapas muy complicadas en su momento, porque Luca tuvo episodios de autoagresión cuando era más chico, y no le gustaba que que hoy en día lo sigue haciendo, pero logramos revertir que por eso hay muchas técnicas que, por eso yo siempre doy la esperanza, porque hay muchas técnicas que se pueden emplear para evitar ciertas cosas o mejorarlas o sacarlas. Logramos que no se autoagreda más, entonces, pero hoy sigue persistiendo el tema de cuando vamos a cantar el feliz cumpleaños, la torta. Él ve la torta y es un trauma porque sabe que viene el bien. Entonces en casa, cuando le festejamos el cumpleaños o cuando vamos a un cumpleaños a un compañerito del colegio, o lo saco antes de la torta, porque sé que se me vienen los gritos después, y en los cumpleaños de él siempre educamos a los chicos al decir, chicos, no aplaudamos, usemos la lengua de señas para aplaudir y no digamos el bien, digamos bien. Ya está. Ellos lo muy expresivo también los aturde. O sea, lo desmedido, ¿no? Que tenemos el neurotípico de festejar, a ellos los aturde. Pero después todo bien, los regalos les encantan. Bueno, y ahora nuevamente yo le quiero dar paso a José Manuel, les explico por qué, Jimé. Sí. José Manuel, son las 4 de la mañana, Oh. se levantó exclusivamente para acompañarnos y me parece que es meritorio, francamente, leer sus comentarios, como bien los de todos, pero me gustaría, por favor, hacer un hincapié en esto, ¿no? Él dice lo siguiente: nuestras sociedades tienen al individuo y son finalistas, pero observo que la educación de una madre de un niño autista tiene una faceta importante centrada en que él puede tener relaciones sociales normales y estables. ¿Presenta esto problemas con otros papás por prejuicios y falta de información? Qué inteligente que es José Manuel para preguntar y qué justo. A ver, nosotros vivimos en una sociedad bastante discriminatoria, donde se habla desde la ignorancia pleno, porque si uno supiera y conociera el autismo o otros diagnósticos, se daría cuenta que nadie es perfecto, que todos tenemos nuestras propias cosas en menor dimensión, pero nadie es perfecto en esta vida. No existe la normalidad en el ser humano, ni lo anormal. Somos diferentes nada más. Porque imagínense que si a todos nos gustara la misma persona o el mismo color, sería un caos la sociedad. Somos todos diferentes en manera de ver la vida, en manera de enfrentarlas, problemas y demás. Como estamos en una sociedad bastante discriminatoria, vuelvo a repetir, por la misma ignorancia que la gente posee, que por creer tener a lo mejor un hijo neurotípico es mejor que un chico con diagnóstico. Sí, a veces hay padres que no lo entienden y hay conflictos porque mi hijo no quiero que tu hijo se acerque al mío, porque
están esas cosas, ¿no? Si bien Luca, en el caso mío, es muy inofensivo y es muy amable, él es incapaz de levantarle la mano a otro chico porque está educado de esa manera, respetando al otro. Pero sí, a veces trae complicaciones. Pero yo soy una madre, somos unos padres con mi marido, que, y perdón por lo que voy a decir, pero lo voy a decir como me sale, me importa muy poco la mirada del otro. Yo me aboco a mi hijo, de que mi hijo sea independiente, de que mi hijo salga adelante, y mi hijo tiene todo el derecho como otra persona de vivir en este mundo y en esta sociedad y manejarse como quiera. El problema lo tiene el otro, no mi hijo ni nosotros. Perfecto. Florencia, Yolanda, si quieren. No te escuchamos. Perdón. No, sí. Normalmente he leído donde nosotros tenemos que amoldarnos al mundo de ellos, porque mucha gente quiere que ellos se amolden al mundo en que estamos viviendo, pero viendo todo esto que conlleva a una vivencia de estos pequeños, entonces tenemos nosotros que estar en su mundo para poder comprenderlos, para poder saber que lo que nosotros escuchamos prácticamente normal, ellos lo escuchan 1000 veces más fuerte, o Yolanda, así como ¿soy Yolanda? Pues no te perdón. veo, tengo todo negro. Sí, Sí, sí. es Yolanda. Yo, si ven que miro para arriba es porque las estoy mirando por la computadora, pero las estoy Yo estoy escuchando mirando por del el celular celular. porque veo todo negro, no las veo, estoy mirando desde el celular, Sí, pero sí, igual hay es un micro. Yolanda, es Yolanda. Yolanda, perdóname, voy a interrumpir un segundo justamente para no dejar pasar ciertas cosas. Es verdad lo que vos decís, no son ellos los que se tienen que acoplar al mundo, sino que justamente el neurotípico, por tener supuestamente todas las capacidades, son los que tienen que permitir y aceptar e incluir, ¿sí?, a estos niños, a estas personas con diferentes diagnósticos, no solo el autismo. Pero no están en su mundo. Nosotros no tenemos que ir a su mundo, porque vuelvo a repetir, el mundo es el mismo para todos. No es un mundo diferente. Sin embargo, lo que el neurotípico tiene que hacer es aceptar la diferencia, que somos Sí, diferentes. es una percepción diferente, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Dice Lupita Cordero, tía Yoli, nosotros hemos perdido la esperanza de que la sociedad se ponga en los zapatos de los niños con esta condición. Desgraciadamente ellos se tienen que esforzar para encajar en esta sociedad, lo cual pienso yo, eso es lo que está diciendo Lupita Cordero, lo cual pienso yo que ellos no se tienen que esforzar para encajar en esta sociedad. Que No, le cuesta mucho trabajo, sí, estar en convivencia, pero yo creo que para eso existen las informaciones y tenemos nosotros que estar y comprenderlos porque es difícil. Por ejemplo, en el caso de Lupita Cordero, bueno, aquí dice, nadie es perfecto y que es normal. Eso es algo que nos preguntamos siempre, y si es falta de información e ignorancia. Quiero que sepan que Lupita Cordero, me gustaría, de hecho, no sé si pudiera entrar y salirme yo un momento para explicarnos ella, porque ha tenido una situación muy, muy difícil con mi sobrino, que se llama Alexander Sánchez Cordero, que desde pequeño tuvo sufrimiento, porque lo llevaron a una escuela especial, pero
ahí fue tratado lo peor que puede existir en el mundo. Es, es terrible lo que el niño sufrió estando en esa institución. Entonces, realmente el estar aquí aprovechando esta información donde muchas personas ignoramos cómo podemos comprender a esos niños que no tienen una enfermedad, que, que rapidito pues los clasificamos que son, eh, por supuesto que son diferentes, pero que no tienen ese rango de etiquetarlos. Yo puedo decirle a Lupita, a ver, sí, bueno, Lupita es mamá de un niño autista, por lo que entiendo. Yo decirle primero que se hace un proceso en la mamá, la entiendo perfectamente, hay un proceso de asimilación. Voy a decir algo que a lo mejor le va a pegar peor, pero es así. A veces cuando para asimilar, uno cuando está embarazada siempre espera que el niño o tiene la esperanza o tiene el sueño de que si es varón, a los 2 años le diga, papá, vamos a jugar a la pelota, que si es una nena, a los 2 años jueguen a las muñecas y haya una comunicación diferente. Y resulta que cuando el niño es autista, no tenemos eso. No lo tenemos, porque es diferente. ¿Está mal? No, es diferente, solamente diferente. Entonces, a veces hay que digerirlo, a veces hay que hacer la aceptación de que es diferente, que no vamos a tener eso, sino que vamos a tener otras cosas más valiosas. No es el mismo proceso neurotípico. Primero la madre tiene que curar, primero la madre tiene que aceptar, primero la madre tiene que capacitarse y dedicarle el 100% para poder lograr y ver estas pequeñas cosas, estos logros que se van haciendo día tras día, que son hermosos, son hermosos. ¿El proceso es más lento? No, a veces es rápido, a veces es más lento, depende, pero la dedicación a lo mejor hay que poner el doble que un neurotípico, ¿sí? Pero es imposible, pero tiene que estar la aceptación desde la mamá, de los padres, para poder ayudarlo. La sociedad, a Lupita, no te tiene que interesar. La sociedad, déjalos, porque cada uno tiene sus propios problemas y vos tenés que aislarte de eso para poder ayudarlo. Lo que piense el otro es problema del otro. ¿Cómo lo ayudás a tu hijo? Que valoren sus derechos, porque son los mismos derechos que tenés vos, que tengo yo, que tiene cualquier ser humano que sale del útero de la mamá. Ya tiene esos derechos, son los mismos. Lo que pasa es que tuvieron que hacer una ley de discapacidad para que estos chicos o diferentes diagnósticos se valoren, pero léela, y son los mismos derechos que nosotros. No hay otros derechos especiales para ellos. Lo que pasa es que es la misma sociedad la que se encarga de apartarlos o discriminarlos. Pero ahí está la fortaleza de la familia en decir, no, hasta acá llegaste. Mi hijo o mi hija también tiene los mismos derechos. No se te escucha, Jimena. ¿No se escuchó nada? No, yo sí Ahí, lo escuché. Yo sí. Sí se escuchó. Yo lo escuché claro y fuerte, no, pero, y agradezco esta información. Sí, sí, yo quiero agregar, perdona, quiero agregar a lo de Jimena algo que hoy justamente les comentaba. Perdón, lo que pasa, me confundí porque te veía abrir, como te veo de un lado y te escucho del otro, veía que movías la boca y pensé que no te escuchaba. ¿Quién es el diferente, no? A lo que me refiero, ya que hablábamos del tema de la sociedad. Y
yo le decía a Jimena que es un faltante o es una sumatoria, ¿no? Porque si estamos hablando de igualdad, porque estamos hablando de derechos, yo creo que lo que tienen nosotros, todos nosotros, es una sumatoria de algo, con diferentes o sumando otros derechos que probablemente otras personas no deban tener o no tengan que tener, porque tenemos algo de más y no algo de que falte. No sé si me hago entender lo que quiero decir. A mi entender, el autismo, como cualquier otra cosa que la sociedad remarca como algo diferente, yo creo que son personas que tienen algo más dentro de ellos. Porque estamos hablando todo acerca de cerebral, neuronal. ¿Qué pasa con el alma de esa persona? ¿No? Claro. Si cada uno de nosotros, perdón, Jiménez, ya te dejo, si cada uno de nosotros tiene una esencia distinta, porque así debe ser, fuimos y nos fuimos formando, pasa exactamente igual, con cada uno de ellos también, ¿no? Entonces, yo creo que es una sumatoria lo que tienen, es un plus, no es una falta de, lo cual no es que ellos se tienen que integrar a la sociedad, no, ellos ya están integrados en la sociedad. ¿Qué pasa con la sociedad? Que no se integra al resto de lo que puede llegar a tener un plus de más. ¿Qué pasa con todos nosotros? Eso es lo que hay que plantearse. Nadie está de más, absolutamente nadie está de más. Simplemente cada uno tiene que ocupar el lugar que deba ocupar. Entonces, yo creo que hay cosas que ya hay que empezar a descartarlas, no quedarse con lo técnico exclusivamente que venimos escuchando en forma permanente y constante. La diferencia, lo menos, no, es lo igual con un plus que le viene a esa persona que se tiene que capacitar con ayuda permanente. ¿Y quién de nosotros no la necesita si nos ponemos a pensar? ¿Quién de nosotros puede decir que no tenemos un plus diferente, lo que sería una falta también para otras personas? ¿Quién de todos nosotros no hemos tenido esa situación de berrinche, de ira, que ellos no tienen, porque no es ira, está? ¿Quién de nosotros no hemos alguna vez querido golpear una pared? ¿O no hemos querido? Entonces, son plus que tenemos cada uno de nosotros. La diferencia, no. Yo creo que la palabra diferente ya está discriminando. Diferentes somos con nuestros queridos animales, y digo queridos animales, para que los protectores animales no me digan que, no, estás diferenciándote con un perro, con un gato. No, señores, amo los perros y amo los gatos, pero somos diferentes. Ahí está la diferencia. Pero en un ser humano con otro ser humano, con situaciones que le vienen como plus, no está la diferencia. A mi entender. Entonces, si la sociedad me va a remarcar a un hijo, a un nieto, a un sobrino, como alguien diferente de la familia,
significa que esa familia no está completa en su totalidad con ese plus que tiene mi hijo, mi nieto o mi sobrino. Tienen una faltante. Ellos tienen la faltante. No sé si me hice explicar, no me supe explicar acerca de lo que pienso. Más allá de la ciencia, de los neurólogos, de los psiquiatras, de los terapeutas y de los psicólogos. Entonces, cuando empecemos con la empatía, es cuando probablemente nosotros hayamos tenido un alto rendimiento en la capacidad, que a lo mejor es lo que se está pidiendo a las personas con autismo. Esa era mi pequeña, que pueden o no estar de acuerdo, pero es mi pensamiento y mi sentir acerca de esto. Cansados de hablar de una sociedad que no tiene ni siquiera pensado que alguien vaya en una silla de ruedas a un lugar como cualquier otro, porque también lo tienen como diferente. Entonces, ¿qué podemos pretender si algo físico, algo que se ve, no se tiene en cuenta? Que se pueda entender aquello que es abstracto y que solamente lo puede saber la persona que cría, cuida y está día a día desde la mañana a la noche para que ese individuo, ese niño, esa niña, ese adolescente, hasta ese adulto pueda ser independiente el día de mañana. Y pasa que vivimos en una sociedad demasiado cruel, una sociedad que señala, y pienso que cada niño con autismo, su desarrollo y su crecimiento depende mucho de, según mi opinión, a lo mejor puedo estar equivocada, de los padres que están ahí sobre de él, alimentándose de aquellas cosas que pueden ayudarlo a crecer como ser humano, hacerlo entender que no es un niño diferente, que es un niño común y corriente como todos los demás, incluso más inteligentes, porque creo que los niños autistas son demasiado inteligentes. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Uno puede hablar de un diagnóstico, el diagnóstico es autismo, pero en la sociedad, cuando estoy en las charlas, somos todos seres humanos, diagnóstico no. Entonces, si queremos hablar de autismo, hablamos de autismo como diagnóstico, sus características, sus cosas, pero cuando hablamos de la persona, a eso me refería a los derechos, y a eso le respondí a Lupita, que las personas, todos tenemos los mismos derechos. La sociedad lo que tiene que entender es que no hay que verlos como diagnósticos, porque son personas que sufren, lloran, ríen por diferentes cosas, pero son personas que sangran y la sangre es roja. ¿Se entiende? Entonces no vienen ni de Marte, ni de Júpiter, ni de otro planeta. Son de acá y son seres humanos, que deben ser tan respetados como cualquiera. A eso yo quería decirle a Lupita. Lupita ponía como que ella viene de años atrás, es verdad, antes no se hablaba, no había tanta información, es más, estaba como más oculto todo el tema. Hoy 2025 se habla mucho más del autismo. No importa, Lupita, vamos para adelante, acompañemos al cambio, acompañemos. Yo es una lucha permanente que tengo en capacitar y charlar con la gente, pero siempre acordate que el que señala con el dedo o el que aparta lo hace de puro ignorante. Y eso es lo que más pena da.
es verdad. Muy bien. Acá dice, a ver si nos estamos perdiendo algún comentario. Yo no los puedo ver a todos. A ver Pues ustedes si acá, pueden verlo. José Manuel, mira, hay recomendaciones dietéticas a tener en cuenta dentro del autismo, pregunta José Manuel. Se habla mucho de los nootrópicos, las sustancias basadas en fósforos con acción directa en la capacidad de foco, o por ejemplo sustancias prohibidas, quizá el azúcar procesado. A ver, mi hijo no solo es autista, sino que también es celíaco, ¿sí? Se habla de, sí, yo la verdad que me he estudiado de pe a pa todo lo que es tema de alimentación en el autismo. Algunos son mitos y otros no. Cuando Luca empezó con la celiaquía y yo empecé a retirar el TAC, hubo cambios, hubo más concentración. Pero no pasa por una cuestión cerebral, pasa por una cuestión de distracción, del dolor de panza, de la misma celiaquía lo que produce los síntomas. Entonces, cuando a ellos les duele el dedo y están en el colegio, le va a doler el dedo primero. ¿Se entiende lo que digo? No es que le duele el dedo y sigo haciendo la tarea, no, me duele el dedo. Entonces hay una se salen de donde están porque les duele el dedo. Pasa lo mismo con la celiaquía. Cuando mi hijo empezó con los síntomas de la celiaquía, se le hinchaba la panza, tenía dolor de panza, entonces como que no se podía concentrar. Cuando yo empiezo la dieta, que hace 2 años que está en dieta, es como que lo vi más centrado, ¿no? Más como, claro, se fue un dolor, se fue una molestia. Sí, podemos hacer una dieta, sí, se habla de sacar azúcares, se habla de esto, del otro, algunos son mitos. Yo, la verdad que el tema de alimentación siempre tiene que ser sana para cualquier chico. Fósforo, y sí, ayuda a la memoria, pero para cualquiera. Es lo que puedo contestar. Desde la parte de celiaquía me funcionó, pero por eso mismo, ¿no? Por los dolores, por las distracciones, más que por una cuestión alimenticia, que le haga bien al cerebro. Pasa por otro lado. Sí. No sé si quieren preguntar. No sé, ¿hay algo más que vos quieras desarrollar, Jimé? ¿Hay algo más que a vos te interese poder expresarnos o decirnos o capacitarnos también? Vos me preguntabas hace un rato lo del tema escolar. Yo te contaba que mi hijo fue 2 años a escuela especial, hoy tiene 9 años, está en 4º grado en escuela común. Obviamente va con su acompañante terapéutico, que lamentablemente no puedo ser yo, tiene que ser externo porque yo soy mamá. Seguro. Muchos años fui terapeuta y eso también es un error que cometemos las mamás que nos ocupamos el 100%, a veces nos transformamos en terapeutas y nos olvidamos de ser mamá. A mí me pasó un tiempo, pero gracias a ese tiempo que me olvidé de ser mamá, mi hijo salió adelante con muchas cosas, pero también hay que disfrutarlos como mamá. No caer en la desesperación de decir, no, esto, lo que hay que respetarle mucho son sus tiempos de aprendizaje, sus tiempos de maduración, hay que respetárselos, no podemos precipitar las cosas, pero todo llega, a veces tarda un poco más, a veces tarda un poco menos, pero siempre está la satisfacción de un buen laburo hecho, de una técnica buena empleada, de el niño cómo te responde, y cuando vos ves que esa habilidad la recuperó con todo el esfuerzo, me ha tocado vivir, de trabajar con un autito, cuando mi hijo comenzó, y yo para mi hijo era un fantasma, mi hijo a mí no me veía, yo no estaba en la casa, y cuando mi hijo, de tanto todos los días ponerme con ese autito, darle vuelta y jugar sola, hasta que un día se paró en la puerta y me miró, pero esa mirada con contenido, y dije, te tengo. Y esa es la satisfacción que siente una mamá cuando empieza a ver esos cambios tan importantes y empieza a ver
esa esa transformación de recuperar habilidades, de que te responde, y ahí empezás a ver que realmente sí se puede. Yo el mensaje que quiero dar es que sí se puede, sí se puede. Es constancia, es dedicación, es estar con tu hijo y sobre todo disfrutarlo tal cual es, porque es hermoso el autismo. Da cosas de mucha riqueza. Es muy importante saber cómo piensan, cómo se manejan. Yo para trabajar con mi hijo tuve que cambiar el chip de mi cabeza y ser autista como él, para poder entender cómo él mira el mundo y cómo lo mira diferente, para poder hacer esa conexión y poder llevar, nunca va a ser neurotípico, pero tratar de reformar esas cosas que a él le faltaba desde su propia mirada. Yo así trabajé con mi hijo y así recuperabilidad. Hoy me ves jugando con mi hijo y soy un autista más, porque hablo su idioma y amo, porque no tienen maldad, porque no conocen la maldad, porque no conocen la falsedad, porque no conocen el doble sentido, no lo manejan. Y si te dicen estás hermosa, es porque lo estás, creo, porque no Eso saben mentir, es verdad. no saben Es mentir. verdad. Así es, Si te quieren, hablan de, te quieren, y si no te quieren, no te quieren. ellos Y hablan desde la eso es, pureza de para su mí, alma. el ser humano por excelencia debería ser así. Por eso amo el autismo. Dice Lupita, eso es verdad, cualquier cosa pequeña que hagan por las mamás con niños con esta condición es algo que uno no puede expresar, lo feliz y satisfactorio que se siente. Realmente es maravilloso porque se ve en cada paso cuando un niño hace cosas maravillosas y bueno, precisamente expresar y es algo tan extraordinario porque uno lo siente cuando, por ejemplo, mi sobrino me agarra la cara y me dice, tía, te amo mucho. Entonces, realmente yo lo siento y hay una conexión porque ellos son, como dice Jimena, tan sinceros. Ellos viven el momento, ellos, por ejemplo, cuando se muere un animalito que lo tienen en contacto, ellos tienen y lo ven diferente porque están viendo una vida que se fue. Entonces, eh, afortunadamente, Lupita es una mamá maravillosa. Quiero que sepan que Alexander es el poeta de Mosaico Poético, Más escribe pequeños. maravilloso. Hemos tenido entrevistas con él y es algo, quien conoce a Alexander, es algo maravilloso porque siento que no lo olvidan, porque tiene esa capacidad de entrar en el alma de las personas. Y mucho amor en su corazoncito. Sí. Bueno, yo creo, no sé, ustedes son las anfitrionas, ya sé, no sé. Jimena, si querés agregar algo más, si no, yo sé que tenés al nene que está esperando con Daniel, con su papá, no robarte más tiempo. No. Si querés El agregar algo último más. mensaje que quiero agregar es, seguramente van muchas mamás con niños autistas, no le tengan miedo, abrácenlo, aunque él no quiere y grite, lo disfrutan. Abrácenlo, díganle que lo aman, dejen que se exprese como ellos quieran, que le hablen de sus propios intereses, sigan sus intereses. Son niños, son adolescentes, son adultos, son personas que merecen ser amadas, que merecen tener la libertad de poder expresarse como quieran, porque yo también me expreso como quiero.
y soy feliz siendo yo. Déjelos ser ellos. No traten de cambiarlos y disfrútenlos tal cual son. Son maravillosos. Son maravillosos. Chicas, muchas gracias por dejarme. Puedo estar horas hablando del autismo, pero no las quiero cansar. Es un tema que me apasiona, amo el autismo como esencia, como diagnóstico, como persona, como todo. Así que quiero agradecerte, Yolanda, Flor, la verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias por dejarme participar de esta hermosa charla. Sí, que te amo, ¿sabes? Yo también, antes de despedirnos, bueno, vos sabés que hay algo que se le dedicó a Luca, si me permitís leerlo, Adelante. y ya que estábamos, agregarlo también, ¿por qué no?, al hijito de Lupita y a tantos otros niños, y se los voy a leer. Jimé, ¿qué opinás? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Justamente Jimena hablaba cuando hablamos acerca del azul, ¿por qué el azul? Y ella hablaba de esto de la inmensidad, ¿no? De todo eso que hay detrás de todo, del autismo. Y justamente yo le dedico a Luca y por qué no al hijito de Lupita también, un escrito muy breve que se llama Inmensidad y que dice así: con la inmensidad de tu mirada es como se siente el abrigo. Nunca existirá el vacío mientras pueda ver en tus ojos ese azul que a tu antojo encuentras un gran mar infinito. Con la grandeza de tu alma y la percepción de tus sentidos, puedo aceptar que en este mundo no hay más sensatez en el amor que aquel que conocí junto a vos cuando te tuve en mis brazos, hijo mío. Y si hoy estoy de pie, caminando a tu par, es porque me debes enseñar a tener una mirada que, saliendo de la magia, se distingue entre tantos que van siempre deambulando, sin entender nunca nada. Yo me despido con esto. Genia, gran escritora, te amo, Sil. Bravo, Silvana, preciosa. Jimé, te quiero muchísimo. Un beso grande a Luca. Flor, gracias por tu espacio. Yolanda, gracias por tu espacio, por permitirnos estar. Y las veces que necesiten, Jimena, ya están en contacto. No hace falta que yo esté, chicas. Ya se conocen. Un gustazo, en verdad. A todos los chicos que están ahí abajo, a Juan Manuel, que es un genio, a ustedes, chicas, que la verdad, muchas gracias. Y es hermoso el tema, extenso, porque se puede estar hablando horas, pero nada, me encantó y me encanta siempre poder hablar de este tema. ¿Algo que quieras decirnos, Yoli, antes de marcharnos? Sí, que este tema, como dice Lupita, es muy extenso, y también Jimena, obviamente porque hay vivencias de nuestros pequeños, y yo, orgullosa, les voy a enseñar a ver, les voy a enseñar dónde participa, a ver si se ve, porque como veo pantalla oscura, no sé si lo están viendo. Presento la antología donde participa Alexander, No se ve. y es un orgullo para mí, el que él esté en nuestra antología de Mosaico Poético, donde él puede expresar libremente. De hecho, él hizo un poema o una prosa donde habla acerca de los derechos de los niños, y esa prosa fue maravillosa.
Entonces, yo orgullosa porque por ahí leí un comentario, no supe quién lo puso, que dicen que una persona tenía a gemelos, pero que son muy inteligentes y que hablan 4 idiomas. Esa parte me hubiera gustado tomarla, pues, porque hay, como dice, hay una gama, es un espectro donde hay diversidad de cosas y bueno, la gente, personas pues piensan que el ser autista tiene que ser una persona totalmente baja de conocimiento, de no tener inteligencia, cuando es todo lo contrario. Entonces, yo orgullosa presentando pues a esta antología donde está Alexander, y agradezco, Jimena, el hecho de estar aquí enseñándonos, porque realmente ignoramos esa parte donde tenemos que ser empáticos y conocer nuestro mundo, porque realmente no lo conocemos. Solo nos interesa nuestro entorno o lo que vamos viviendo, pero tenemos que ver más allá de lo que a veces no vemos. Entonces, muchas gracias. Silvana, gracias por estar aquí con nosotros, y gracias, Flor, por esta inclusión en este interesante tema que es el autismo. Muchas gracias. Encantada de tenerlas de visita en Semblanza Literaria, chicas. Esta es su casa. Cuando gusten, estamos aquí con las puertas abiertas. Agradecer a todos aquellos que están detrás de cámara acompañándonos y nutriéndose de este tema tan interesante que nos daría para 4 o 5 programas más y no terminaríamos, creo. Muchas gracias, chicas, y un abrazo a todas y nos vemos en la próxima. Gracias, Jimé. Gracias, Flor. Gracias, Flor. Gracias a todos los que nos acompañaron. Nada, nos estamos viendo, gente. Muchas gracias. Gracias, Jimé. Gracias. Gracias a las 3. Bye. Gracias. Me encuentro aquí entre aromas verdes, respiro tu mismo aire. Miro a mi alrededor, seres que vienen y van, que pisan las mismas calles, seres de luz que alumbran hoy. Quiero mirarte a los ojos, quiero sentir tu caminar. Veo que somos distintos, pero si observo te siento igual. Yeah. Todos somos rayos del sol, todos un mismo esplendor, aunque ilumine diferente. Todos somos rayos del sol. Quiero hablarte más claro, de igual a igual. Quiero que mis palabras penetren ya en tu alma. Quiero que todos entiendan que vos y yo y todos ellos somos más iguales que distintos. Todos somos rayos del sol, y si miramos con el corazón, veremos que lo distinto se nos parece.
de tu sonrisa, del dar y la amistad, de tu abrazo tan fuerte.